Buenas tardes. En el marco del Club de Lectura Profesional de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, en la actividad denominada Tapa a Tapa, hoy estaré con ustedes con el texto de Rehabilitación Pulmonar, capítulo 10, que versa sobre ejercicios en rehabilitación pulmonar. Antes de comenzar con esta exposición, quiero dar las gracias a la doctora Aleda Domínguez por la invitación en tan interesante actividad. Para iniciar nuestra actividad del día de hoy, vamos a hablar de conceptos básicos de rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar es esencial para tratar a nuestros pacientes con enfermedades respiratorias. Estudios sistemáticos han comprobado que la rehabilitación mejora la calidad de vida en pacientes con enfermedades crónicas respiratorias. Pero antes de comenzar a hablar de rehabilitación, quiero que tengamos claros conceptos básicos, entre ellos que es actividad física. Actividad física es cualquier movimiento corporal producido por músculos esqueléticos que implica gasto de energía. Ejercicio forma parte de la actividad física, es planificado, es estructurado, repetitivo y realizado con un propósito. La rehabilitación pulmonar es un conjunto de intervenciones diseñadas para mejorar la condición física y psicológica de las personas con enfermedades respiratorias crónicas. Esta rehabilitación pulmonar incluye entrenamiento físico, educación y cambios de conducta. ¿Qué es lo que queremos con los cambios de conducta? Que exista adherencia a estos cambios en los pacientes, que los pacientes sean capaces de reproducir en su vida cotidiana lo que han aprendido en los periodos de adiestramiento de ejercicios para que puedan impactar en su calidad de vida y de esta manera mejorar su condición de salud. Desafíos o retos en la rehabilitación pulmonar. El mayor efecto o impacto que podemos causar en los pacientes que realizan la rehabilitación pulmonar es lograr aumentos en la actividad física en el hogar y la comunidad. Como vimos, el entrenamiento físico forma parte de la rehabilitación pulmonar en los pacientes con enfermedad crónica pulmonar. Incluye métodos variados: entrenamiento de resistencia o baja intensidad, entrenamiento por intervalos o de alta intensidad, caminatas, marcha nórdica, ejercicios acuáticos, calistenia en aula, tai chi, diferentes, variados y pueden ser realizados de manera combinada durante el entrenamiento físico en la rehabilitación. La limitación de la capacidad del ejercicio en el paciente con enfermedad respiratoria crónica tiene diferentes orígenes y una de las limitaciones al ejercicio es que los pacientes presentan disnea de esfuerzo, presentan fatiga, hay efectos sistémicos producto de la enfermedad de base y enfermedades como de comorbilidad que presentan estos pacientes. Recuerden que la edad de estos pacientes pasan de la cuarta década de la vida, donde además de tener la enfermedad pulmonar, tienen enfermedad cardiovasculares, metabólicas y de diferentes índoles que hacen que tengan dificultad para realizar ejercicios. La limitación al ejercicio en el paciente con enfermedad pulmonar tiene un círculo vicioso donde la disnea lleva a inactividad física, la inactividad física a desacondicionamiento y el desacondicionamiento a mayor disnea, lo que hace que tengamos un círculo que no ayuda a aumentar la actividad física. La idea es poder romper este círculo a través de ciertas estrategias.
Quiero hacer un paréntesis en la lectura de este capítulo. Como ustedes han podido notar, he seguido el orden secuencial como está estructurado el capítulo 10. Y de esta manera ustedes puedan hacer y seguir el texto con estas láminas que les estoy presentando. Entonces estoy dando paso a paso la lectura del capítulo. Ahora vamos a hablar de la disnea, porque estos pacientes tienen disnea. La explicación fisiopatológica de la disnea en los pacientes con enfermedad crónica pulmonar es variada y existe un aumento en la resistencia en el trabajo ventilatorio. Este aumento de la resistencia es por obstrucción en la vía aérea. Hay un aumento, hay una dificultad mayor para el paso de aire a través de la vía aérea en los pacientes que tienen enfermedad crónica respiratoria. Hay limitación al flujo de aire, aumento del trabajo elástico. Recuerden que estos pacientes, generalmente los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ellos pueden incorporar aire a su sistema respiratorio. El problema en el trabajo es el trabajo expiratorio. Cuesta mucho sacar el aire, hay un aumento en el trabajo ventilatorio durante la expiración. En las enfermedades tipo restrictivo es lo contrario. En el paciente con enfermedad pulmonar intersticial, por ejemplo, le cuesta introducir aire a los pulmones, pero el aire, una vez que ha entrado, puede salir fácilmente porque hay un aumento en la retracción elástica. Hay hiperinflación dinámica, esto es sobre todo en las patologías de tipo obstructiva, aumento en el espacio muerto, hipoxemia inducida por el ejercicio. Es frecuente que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, al empezar a hacer ejercicio, comienza a disminuir la saturación de oxígeno. En el paciente restrictivo, también es frecuente que exista hipoxemia durante el ejercicio. En el paciente restrictivo, en fase inicial o en fase moderada, estos pacientes tienen saturación de oxígeno normal, pero al asumir el reto de hacer ejercicio, comienza a haber desaturación, también fisiopatológicamente explicado por cambios en las estructuras vasculares, en lo que es la capacidad de reclutar nuevos vasos o de aumentar la capacidad de los ya abiertos. Otros componentes diferentes a los pulmonares ya expuestos en la lámina anterior, tenemos los que se asocian a limitación cardiovascular, ansiedad, debilidad y agotamiento muscular, reducción de las enzimas oxidativas musculares y el uso de esteroides sistémicos como parte del tratamiento farmacológico en estos pacientes respiratorios. ¿Cómo romper con el círculo vicioso de disnea, inactividad, desacondicionamiento? Con la herramienta básica que hoy estamos hablando, la rehabilitación. La mejor intervención para mejorar la función del músculo esquelético en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el entrenamiento físico. El entrenamiento físico mejora la capacidad de ejercicio sin que implique la mejoría de la función pulmonar. Trabajos científicos avalan que existe una mejoría en el consumo de oxígeno máximo, que existe mejoría en el estrés oxidativo, que existe mejoría en la disminución de la producción del ácido láctico, aumenta la capacidad del ejercicio en diferentes perspectivas. Pero no solo el entrenamiento físico ayuda a mejorar la función del músculo esquelético, tenemos otras terapias no tan efectivas pero que ayudan, como es la terapia farmacológica. La administración de broncodilatadores inhalados mejora el trabajo resistivo porque hay broncodilatación y mejora la hiperinflación dinámica. Aparte de la terapia farmacológica, también hay otras herramientas que permiten mejorar la función del músculo esquelético, como son las conductas que se aprenden de ahorro de energía. Aunado a esto, si el paciente realiza el ejercicio con oxígeno, ha demostrado también que hay un aumento en la actividad
de ejercicios que se pueden hacer durante el entrenamiento. El caminar con andadera ha demostrado que facilita ese entrenamiento o esa cantidad de ejercicio que se puede hacer con los músculos esqueléticos. El uso de soporte ventilatorio no invasivo como asistencia muscular para mejorar la ventilación durante el esfuerzo también es otra herramienta útil. Incluso la mezcla de helio-oxígeno, donde disminuye la densidad del gas que está respirando el paciente y permitiría que llegase oxígeno a las estructuras más distales para el intercambio gaseoso. El entrenamiento físico tiene ciertas características en cuanto a frecuencia, intensidad, tiempo y modo. Para realizar entrenamiento físico, se ha demostrado que este debe de estar entre 3 a 5 sesiones por semana, que la duración mínima debe ser de 20 minutos o máxima de 60 minutos por sesión. Se le va a programar una carga máxima de acuerdo al trabajo que se ha medido con alguna de las prácticas estándar, por ejemplo, pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, y va a estar en un 60% de esa carga máxima en cuanto a intensidad del esfuerzo, del entrenamiento. La modalidad, si van a hacer ejercicios de alta o de baja intensidad, recuerden que los ejercicios se van a planificar de acuerdo a cada paciente. Las estrategias de rehabilitación son individualizadas de acuerdo al paciente que tenemos, a las características del paciente, las comorbilidades que él tenga. El modo de ejercicio que se va a realizar en el entrenamiento se va a elegir, como lo hemos dicho anteriormente, de acuerdo a las características del sujeto, y se va a determinar dependiendo de lo que nosotros querramos fortalecer, bien sea la resistencia o la fuerza muscular. Si queremos fortalecer resistencia, son ejercicios de baja intensidad que tienen una duración más de 10 minutos. Si queremos fortalecer la parte de fuerza muscular, serían series cortas de ejercicio, por ejemplo en bicicleta, de 30 segundos a 2 minutos. También pueden haber ejercicios por grupos musculares. El núcleo del entrenamiento físico en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica son los ejercicios aeróbicos con ciclo ergómetro y o banda sin fin. Existen alternativas como es subir escaleras, caminar, nadar y entrenamiento de los miembros superiores. El entrenamiento físico mejora las fibras musculares tipo 1 y tipo 2A, la relación fibra capilar y la actividad enzimática del músculo. Los ejercicios de mayor intensidad y tiempos cortos pueden ser factibles en pacientes con enfermedad avanzada. Requiere motivación y supervisión. Esto nos lleva a decir que no es limitante tener una enfermedad avanzada para hacer ejercicios de resistencia. Antes de iniciar el entrenamiento físico, se debe personalizar la rutina de entrenamiento. Entrenar sobre el uso seguro de los equipos de entrenamiento, cómo subirse, cómo bajarse, cómo se debe de utilizar, la postura que debe de tener en el momento de estar haciendo el ejercicio y entre otros detalles para garantizar el éxito del mismo. También es muy importante la postura corporal adecuada, que el paciente tenga las estrategias de respiración, de inspiración y expiración de acuerdo a los movimientos que va a realizar. Algo que no debe de faltar y es sumamente importante son los ejercicios de calentamiento. Incluso en la práctica diaria se usan técnicas de relajación bien importante para poder crear conductas en los pacientes. Aparte, se debe de comenzar el entrenamiento con baja intensidad independientemente del modo de entrenamiento físico escogido. La intensidad y velocidad del entrenamiento físico. Para programar la intensidad del entrenamiento se toma como referencia el 60% de la carga de trabajo máximo que se ha determinado después de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, esto es en condiciones ideales cuando se tenga acceso a realizar dicha prueba.
La velocidad de la caminata debe ser basada en el 80 al 85% del promedio de la caminata de los 6 minutos. La caminata de los 6 minutos es una prueba bastante sencilla que necesitamos un pasillo de una longitud determinada y durante 6 minutos el paciente va a caminar a la marcha que más rápido que él pueda y dependiendo de la distancia caminada del 80 al 85% se determina el promedio de lo que él va a realizar, si es una caminata, el ejercicio escogido para el entrenamiento físico. Para recapitular el tipo de entrenamiento físico que se va a escoger, debemos escoger entre el objetivo que nosotros perseguimos con este entrenamiento, si es fuerza muscular y potencia o si queremos incrementar la resistencia. Incluso las dos cosas pueden estar combinadas. Los ejercicios de fuerza muscular y potencia, los que nos van a fortalecer estos ítems, son ejercicios de alta intensidad y bajo número de repeticiones. En contraposición, los ejercicios de resistencia son de baja intensidad y gran número de repeticiones. Como les mencioné en un principio, se pueden combinar estas dos técnicas de entrenamiento. ¿Cómo es la progresión del entrenamiento físico? Ya sabemos que hay un número de semanas estipulada para el entrenamiento en rehabilitación pulmonar. ¿Y cómo sabemos cuándo podemos progresar y cómo debemos progresar? El aumento del trabajo semanal debe anclarse en el puntaje de la escala de Ward, que es una escala de disnea, por lo cual nosotros debemos realizar esa prueba cada semana que concluimos de ejercicio y de esa manera saber cómo va progresando el paciente. Luego también la calidad de las repeticiones, si el paciente tiene movimiento firme, no es tembloroso, son movimientos repetitivos y de buena calidad. Y el patrón de la respiración es importante y debe estar adecuado al ejercicio. Mientras se hacen ejercicios que sean de tipo excéntricos, se inspira. Cuando son ejercicios concéntricos, se expira. Vamos. Como mencioné anteriormente, las técnicas en entrenamiento de alta y baja intensidad son utilizadas en los programas de rehabilitación. El entrenamiento de alta intensidad mejora la fuerza del músculo y el entrenamiento de resistencia mejora la tolerancia al ejercicio aeróbico. Se debe incluir en el entrenamiento los músculos de los miembros superiores e inferiores. No debemos olvidarnos de los músculos superiores que son utilizados, que son muy importantes para fortalecer la respiración. Son músculos que intervienen de manera activa en inspiración y en expiración. Son los músculos accesorios por excelencia. Mejorar la disnea, el rendimiento funcional y la calidad de salud es lo que se busca cuando nosotros estamos haciendo un plan de rehabilitación. La combinación de ambos tipos de ejercicio va a hacer que tengamos mejoría en estos parámetros. Los pacientes que nos llegan no todos tienen la misma severidad de enfermedad o comorbilidades que puedan tener cada uno de ellos. Hay casos especiales, hay pacientes que son muy frágiles, pacientes que tienen enfermedad muy avanzada. Con ellos podemos empezar primero con estimulación eléctrica de los músculos superiores para aumentar la fuerza y la funcionalidad y posteriormente algunas sesiones de estimulación eléctrica podemos programar sus ejercicios de rehabilitación. Otros pacientes especiales son pacientes con enfermedad muy severa, con saturación de oxígeno baja, en la cual debemos de usar oxígeno suplementario y estimulación eléctrica y posteriormente programamos plan de rehabilitación. Dentro de los casos especiales tenemos también los pacientes con comorbilidades cardiovasculares, metabólicas, ansiedad y o depresión. Ninguno de estas enfermedades son contraindicaciones, pero sí deben ser consideradas
para el tipo de ejercicio que se van a utilizar y monitorizar la seguridad de los pacientes, el uso de terapias farmacológicas asociadas y de esta manera lograr tener las mejores condiciones para la realización del esfuerzo físico. Durante el desarrollo de la rehabilitación o posterior a la rehabilitación per se, que se hace en condiciones programadas, se deben de identificar las actividades que están más deterioradas y evaluar los progresos que se tienen cuando el paciente está en el plan. En ocasiones, estas actividades que mejoran o que permanecen estacionarias se deben de identificar para lograr fortalecer la adherencia en los pacientes y él sepa cuáles han sido los progresos de su plan de rehabilitación. El entrenamiento físico puede ayudar para que suban escaleras, para que puedan barrer, mover los brazos, vencer la gravedad. Son pequeños cambios, pero que resultan significativos para la calidad de vida. Para finalizar, en nuestro capítulo 10, cierran con unos párrafos que dedican a la investigación en rehabilitación pulmonar. ¿Cuáles son aquellos puntos calientes, cuáles son aquellos puntos interesantes para hacer investigación en rehabilitación pulmonar? Y uno de esos puntos es determinar el modo óptimo, la intensidad y la duración del entrenamiento físico para personas sin EPOC y con pacientes respiratorios. Aquí cabe recalcar que casi todos los estudios que hay lo hacen con pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las enfermedades restrictivas son menos estudiadas, por ejemplo, o posinfecciosas. Otro punto importante a tener en cuenta para futuras investigaciones, evaluación del entrenamiento físico en los periodos de exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando el paciente ha sufrido alguna exacerbación, frecuentemente son enfermedades infecciosas. Estudios adicionales sobre la utilidad, potencia, seguridad y rehabilitación pulmonar en el hogar. Evaluación adicional de posibles complementos para el ejercicio, la adherencia a largo plazo a la rehabilitación posterior a la prescripción del ejercicio, incluyendo telemedicina. Y quinto, determinar mejor la ganancia en la actividad física en el hogar y la comunidad. Entonces, como vemos, hay varios puntos importantes en los cuales todavía queda mucho por escribir en rehabilitación pulmonar. Gracias por la atención.